Listo, Hola, buenas David, noches. ya te oigo, Por fin, no sé qué pasa, me tocó reiniciar todo. Gracias. pero ahí lograste entrar. Bueno, Sí, sí, David, sí. les contaba que hoy vamos a responder a esa pregunta que tú hiciste hace como 2 semanitas. ¿Qué pasa cuando pecamos? Ok, ¿Cierto? súper. Y bueno, seguramente pues ahí tuviste la oportunidad de repasar la lectura, entonces vamos simplemente como a tratar de mirar bien el tema a la luz de la Biblia. Y bueno, dice nuestra lectura, perdón y restauración. Y bueno, habla de, amigo mío, ¿cómo te ha ido en tu lucha con la tentación? ¿Has experimentado el gozo de la victoria? ¿Has comprobado la fidelidad de Dios en ponerle freno a tu enemigo y en abrirte a ti una salida de la trampa? Y bueno, después de lo que vimos la semana pasada y la antepasada, hablando de la tentación, qué bonito poder responder a estas preguntas y decir, mira, José, sí, de pronto en algunos momentos no me ha ido muy bien, pero sí, sabes que sí, ya he podido experimentar ese gozo de la victoria, porque ya sabes entonces cómo Dios está ayudándote a vencer la tentación. Y aunque seguramente van a venir muchas más tentaciones, muchos más momentos de dificultad, ya estamos experimentando, comprobando de primera mano lo que Dios hace en nuestras vidas y cómo nos permite tener la victoria sobre la tentación. Y bueno, ojalá que la respuesta sea sí. Sí, José, ya hemos experimentado esa prueba, ¿cierto? Esa victoria. Pero entonces dice a continuación, si es así, entonces has quedado fortalecido para luchar mejor contra tentaciones futuras. Claro que sí. Y lo veremos, incluso bueno, en la lección anterior veíamos cómo esa tentación nos ayuda a salir más vigorosos, más fuertes, preparándonos de alguna manera para vencer más fácil esas tentaciones que vendrían. Pero entonces dice, no es la voluntad de Dios que seas derrotado en esta lucha. No, Dios no quiere eso. Dios quiere al contrario ayudarnos y que salgamos victoriosos. Sin embargo, dice después, pero la victoria no es automática. Es decir, esto no es algo de la noche a la mañana, no es como estilo microondas, que uno mete la comidita y ya en 2 minuticos salió todo listo, ¿cierto? Esto toma tiempo, es un proceso, es decir, implica paciencia, implica constancia, perseverancia, implica también en algunas ocasiones levantarse. Por esa razón estamos hablando que esto no es algo automático. Y dice a continuación, tu naturaleza pecaminosa no te ayuda, como dice Santiago 1.14, y bueno, vamos a buscarlo. Por favor, Santiago 1.14, ahí al final casi de la Biblia, después del libro de Hebreos está el libro de Santiago. Y bueno, vamos a leer Santiago 1.14. Veo que ya ahí casi están todos llegando. Dice Santiago 1.14, sino que cada uno, es decir, esta noche pon tu nombre ahí, cada uno es que tentado, como lo vimos la lección anterior, cuando de su propia concupiscencia, ¿concuqué? Concupiscencia, ¿concuqué, José? Es que esa palabra es como tan rara, pero ya la veremos. Cuando de su propia concupiscencia, ¿qué pasa? Es algo nuestro porque dice propia, es algo que tú tienes, ¿cierto? Es decir, no es del vecino, no, no es de mi esposa, no es de mi esposo, no es de... No, 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 no. Tu propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, aquí ya no nos podemos lavar las manos como si de pronto en algunas ocasiones, como que, ay, no, yo no lo hice porque quería, sino fue culpa de Freddy Jiménez, que él fue el que me hizo meter la pata. No, aquí dice, tú, José, por tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Entonces, ahora vamos a mirar a qué hace referencia esta palabra tan rara. De pronto, bueno, algunos la conocerán, otros no tanto, pero dice nuestro material, como dice Santiago 1.14, somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia. Es decir, esta palabra que significa nuestros propios malos deseos. Está en nosotros. Malos deseos, el desear cosas que no son buenas. Y no sé si te ha pasado. ¿Alguna vez has deseado algo que no está bien? Yo creo que si somos honestos, sí, José, y más de una vez, de pronto. Y por eso dice, eso que hay en ti,
como eso, ese imán que te lleva a desear cosas malas, somos atraídos y seducidos. Eso te atrae, es un imán que te está llevando a considerar el pecado, ¿cierto? Pero cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿cierto? Ahí de pronto la fecha, si lo recuerdas, Dios produjo en ti un cambio maravilloso, un cambio. Es decir, no, Dios, es que tú sabes que yo tengo esta naturaleza y Dios va a decir, sí, pero mira que yo hice algo muy especial ese día de tu salvación, hice algo maravilloso. Y vamos a ver, esto es como un paquete, ¿cierto? Como cuando uno pide el combo, todo se dio en el mismo momento, en el mismo instante. Apenas tú recibiste a Cristo, pasaron todas esas cosas que vamos a enlistar. La primera de ellas, como dice a continuación, naciste de nuevo. Y vamos a buscar Juan capítulo 3. Vamos a ver aquí la historia de un fariseo, ¿cierto? Y bueno, los fariseos no tienen muy buena fama. Y pues si lo entendemos bien es porque sí, ellos conocían la Biblia, pero no la vivían, no les interesaba mucho. Pero este fariseo, vamos a ver algo muy particular y muy especial en él. Juan capítulo 3. Bueno, y le voy a pedir el favor a David que nos ayudes leyendo versículos 1 al 3. Juan 3 del 1 al 3. Claro que sí. Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y bueno, ese día que recibimos a Cristo, ese día le dijimos a Dios, queremos que reines en tu vida, queremos de verdad que tú seas el que gobierne en mí. Como dice el final, ¿cierto? No puede ver el reino de Dios. Pero cuando le dijimos a Dios que quería que reinara en nuestras vidas, al permitir que Jesús entrara en nuestro corazón, pasó esto que Jesús le enseñó a este fariseo, ¿cierto? A Nicodemo le dijo, hay que nacer de nuevo. Y es un nacimiento que incluso lo explica más adelante, es un nacimiento espiritual. Entonces ahí nos damos cuenta, ya somos ahora otra persona. Ahora Dios nos permite estar conectados con Él porque nacimos de nuevo a nivel espiritual, es decir, ya las cosas se arreglaron con Dios. Pero continúa diciendo ahí en la cartilla, ahora también, ¿cierto? Lo segundo, eres una nueva criatura, como lo enseña Segunda de Corintios y bueno, seguramente podemos identificar más fácil este libro. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice, se los voy leyendo tranquilos. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, si tú recibiste a Cristo, ¿cierto? Lo que está diciendo ahí. ¿Cuál es la realidad? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura es. Ahora eres una nueva creación, una nueva persona, porque Dios dice, ahora yo borré todo lo anterior y ahora empezaste de nuevo. Y bueno, es lo segundo que pasa ese día en que recibimos a Cristo, es lo segundo maravilloso que Dios hizo en el momento de nuestra salvación. Pero en tercer lugar dice que recibiste el Espíritu Santo como sello de tu salvación. Y Él, el Espíritu Santo, ahora vive permanentemente en ti. Y vamos a buscar estos dos versículos. El primero de ellos, Efesios, ahí a mano derecha, segunda de Corintios, muy cerca sigue Gálatas y después sigue Efesios y vamos a leer el capítulo 1, versículos 13 y 14. Capítulo 1, 13 y 14. Y bueno, Sarita, te pediría el favor me ayudes leyendo estos dos versículos. Dale. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Muy bien, entonces lo que Dios está diciendo aquí, que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la Biblia, ese evangelio de nuestra salvación y depositamos nuestra fe en Él, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, no solo Jesús entró en nuestro corazón a morar en nuestra vida, sino que automáticamente Dios puso un sello en nosotros, casi diciendo, miren, esto es algo que yo ratifico, es algo que no hay manera como pueda volver uno atrás. Pero es muy bonito porque lo hizo poniendo su Espíritu Santo en nosotros como un sello. Entonces imagínate, ahora tenemos a Jesús adentro de nosotros y su Espíritu. Entonces imagínate todo lo que esto implica y significa dentro del contexto de la lección que estamos viendo esta noche, de perdón y restauración. Pero entonces dice, pero hay una cosa que Dios no hizo. Hay una cosa que Dios no hizo. Acabamos de ver un paquete de maravillas, pero algo que no hizo Dios es que no te quitó tu naturaleza pecaminosa. Todavía tienes dentro de ti una inclinación natural hacia el pecado. Y bueno, no sé si esta semana, la semana pasada, lo has sentido, pero yo creo que de pronto sí, muy seguramente, ¿cierto? Esa inclinación natural hacia el pecado. Y cada día, ojo a esto, no es de vez en cuando, cada día de tu vida, seguramente has de sentir su tirón rastrero, invitándote a malos pensamientos y a acciones indebidas. Es decir, es como ese fosforito que en cualquier momento, ¡puf!, se enciende, porque tenemos una naturaleza que no nos ayuda y casi que está haciendo contrapeso a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere ayudarte, quiere sacarte del pecado, quiere darte una vida de victoria, pero nuestra naturaleza está jalando para el sentido contrario al que Dios nos está llevando o al que Él nos quiere llevar más bien, ¿cierto? Por tal motivo, no debes, y esto lo vimos la lección anterior, no debes confiar nunca en tu propia capacidad de resistir la tentación. Es algo que ojalá nunca esté sucediendo en nosotros. Y les voy a pedir aquí que me acompañen a Romanos. Incluso, bueno, no leímos ahorita un versículo que está ahí, pero vamos a buscar primero Romanos capítulo 7, pensando en precisamente lo que estamos hablando aquí. Y vamos a ver un buen ejemplo de lo que puede suceder, ¿cierto? Internamente en nosotros. De pronto te vas a identificar con esto. Romanos 7, el versículo 21 dice, así que, y estas son palabras que salen de Pablo, queriendo yo hacer el bien. Pablo dice, no, miren, es que yo quiero hacer el bien. Yo ya recibí a Cristo, yo estoy caminando con Él, yo de verdad quiero enfocarme en la obra de Dios, quiero ser usado por Dios, queriendo yo hacer el bien. ¿Qué pasa? Hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, él está reconociendo que hay una lucha muy fuerte adentro en su interior, una lucha entre el mal, que lo quiere llevar a desear cosas incorrectas, ¿cierto? A hacer el pecado, contra ese deseo que ahora él tiene de obedecer a Dios, de seguirle, de vivir para las cosas de Dios. Entonces, finalmente vamos a poder comprobar cómo esa naturaleza pecaminosa, esas concupiscencias, como hablábamos ahorita, esas concupiscencias que nos llevan a desear lo malo, vamos a sentir que hay precisamente algo fuerte entre nosotros o adentro de nosotros, ¿cierto? Pero dice, para leer incluso un poquito, también lo que sucedió cuando Dios nos salvó, cuando recibimos a Cristo. Romanos 8, que estamos ahí cerquita, el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ah, pero es que Pablo está diciendo que tiene ese deseo de hacer lo malo. Sí, pero dice que ya no vivimos según la carne, ¿cierto? Sino según el Espíritu. ¿Y cuál Espíritu? El Espíritu Santo de Dios está en mayúscula, ese que Dios puso como un sello en tu salvación. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, básicamente está diciendo esto solamente se dio si realmente tú hiciste esa oración de corazón, si realmente tú le clamaste a Dios que te salvara. Y si lo hiciste de corazón, mira, tú ya no vives según la carne.
Pero después dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Es decir, es algo que incluso Dios mismo nos deja ver con certeza. No es como que, uy, sí, ¿sabes qué? Yo creo que yo soy hijo de Dios o yo sí quisiera ser hijo de Dios. Es algo que yo anhelo. No es que da testimonio, es decir, te da la certeza, la seguridad, tú eres mi hijo. Y lo sientes aquí adentro. Es como si escucharas la voz, algo que no pasa, pero como si Dios mismo te estuviera hablando al oído, diciéndote, tú eres mi hijo. Y eso es algo increíble, algo que solo puede pasar en la medida que nosotros de verdad hemos recibido a Cristo de corazón. Entonces, bueno, está esa lucha, está ese contrapeso, ¿cierto? ¿Y cómo voy a hacer entonces, José, para ya no seguir rindiéndome ante esa naturaleza pecaminosa? Bueno, por eso dice a continuación, esta parece ser la más difícil de todas las lecciones que tenemos que aprender. Y como vimos en el caso de Pedro, cuando un creyente se cree suficiente en sí mismo para vencer al enemigo, el resultado es siempre triste. Y bueno, vimos la historia de Pedro, dijo que no iba a negar a Jesús y lo hizo 3 veces. Pero si yo les preguntara esta noche, ¿tú crees que en los próximos 5 minutos, solo 5 minutos, puedes tener la certeza que no vas a pecar? ¿Quién levantaría la mano? ¿No? Nos daría como cosa que de pronto, uy, no, ¿será que sí? ¿Será que no? De pronto no levantamos la mano y bueno, no queremos confiar en nosotros, como le pasó a Pedro, pero sin duda alguna somos muy sensibles y esa respuesta, es decir, que no hayamos levantado la mano, significa que de pronto sí te das cuenta que existe la posibilidad que en los próximos 5 minutos de pronto pienses algo incorrecto. Es más, no sé si de pronto ya pasó. Ya llevamos casi 20 minutos de la clase y no sé si de pronto en estos 20 minutos te ha pasado. Lo que estamos viendo es que esto es algo real y algo que debemos tener presente y no dormirnos, sino confiarnos, ¿cierto? Para poder de verdad afrontar las cosas como son. Bueno, entonces dice a continuación, y casi que esto traduce un poquito la pregunta que hacían algunos precisamente en la lección anterior. ¿Qué pasa entonces cuando un creyente peca? ¿Y qué debe hacer cuando peca? Dos preguntas que queremos responder esta noche. ¿Qué pasa y qué hacer? Bueno, estas son las dos preguntas que ahora queremos contestar. Cuando llegas a cometer algún pecado, es probable que el diablo te acuse de no ser salvo. Y yo digo muy probable, incluso le podía poner el muy probable, y ya lo veremos bíblicamente. Él procurará hundirte en la vergüenza y en el desaliento. No, esa vergüenza de yo cómo hice esto, qué embarrada, me siento re mal, nunca lo debí haber hecho, ¿por qué me dejé llevar? Y el desaliento es, no, yo ya no quiero nada, ya no quiero ni ir a la iglesia, ya no me dan ganas ni siquiera levantarme a leer la Biblia. ¿Quién está detrás? Ya lo veremos, como les digo. Y procurará hacerte tener tanta vergüenza, la suficiente, que ya no quieras ni frecuentar el compañerismo con tus hermanos en la fe. Prefiero estar solo, ya no quiero andar con nadie de la iglesia, porque de pronto me van a juzgar. Pensamientos y cosas que uno tiene en su mente, pero que ni siquiera son reales o comprobadas. Pero no le hagas caso, presta atención a esto, no le hagas caso. Recuerda que no hay verdad en el diablo porque es mentiroso y padre de mentira. Y bueno, Juan 8:44 dice esto, Jesús hablándole a un grupo de judíos religiosos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero menciona algo que es muy importante y dice, pero el diablo, dice que el diablo ha sido homicida, ¿cierto? Y perdón, lo vamos a leer mejor para no citarlo, ahí como a medias, porque si no, entonces me quedo con una partecita así y otra partecita no. Juan 8:44. Y sé que es un versículo que vieron en la inducción, seguramente lo van a recordar muchos al leerlo esta noche. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Bueno, ¿desde cuál principio? Desde Adán y Eva.
¿Y qué hizo? Los llevó a la muerte. Y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es como si tú te acercaras hoy a alguien y sabes que es una persona que lucha con las mentiras. Todo el tiempo se la pasa diciendo mentiras. Y preciso tú tienes que ir y preguntarle algo. Ay, ¿tú sabes dónde está tal cosa? Pero es una pregunta casi que automáticamente tú sabes que esa persona de pronto no le vas a poder creer porque todo el tiempo te ha dicho mentiras, constantemente. Bueno, la pregunta es, ¿tú le creerías a esa persona que sabes que todo el tiempo miente? ¿Cierto que no? La respuesta es lógica o por sentido común, pues no le vamos a creer a esa persona. Bueno, en este caso es nada más y nada menos que el diablo, de quien dice que no hay verdad en él. Es decir, no, es que de vez en cuando dice como algo que sí, no hay verdad en él y dice que es padre de mentira, es decir, es el autor, de verdad, el dueño de las mentiras, el que constantemente está llevándonos a una vida de mentira. ¿Le creerías al diablo? Es decir, que cuando tú estés sintiendo esa vergüenza y ese desaliento, si sabes y entiendes que viene de parte del diablo que está aprovechando ese pecado que cometiste, finalmente no te debes dejar engañar y no debes creer en lo que el diablo está haciendo que tú pienses y sientas, ¿cierto? Por eso dice, no, no hay que hacer caso de las acusaciones del diablo. Pero, ¿sabes qué? Sí hay que entender que el pecado siempre trae consecuencias serias. Con el pecado no se juega, ¿cierto? Y algunas personas de pronto dicen, no, José, pero es que fue una mentirita blanca. Bueno, ¿quién cree que existen las mentiras blancas o las mentiras piadosas? Bueno, si lo crees, quisiera decirte esta noche que la verdad es que una mentira es una mentira ante los ojos de Dios. Es decir, pecado es pecado. Y no podemos nosotros, o no debemos más bien nosotros, tratar de justificar nuestro pecado tratando de acomodarlo a algo que parezca bueno. No, es que no, no, pues le dije eso a mi mamá para que no sufriera. No, no, no. Las intenciones buenas, que sean buenas intenciones, no justifican nunca el pecado, ¿cierto? Pero dice entonces, no hay pecados insignificantes. ¿Y por qué? Bueno, pues cualquier pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Quisiera preguntarles, o más bien animarlos a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Tú crees que el hecho de que se rompa esa comunión con Dios es algo insignificante? ¿Qué tanto valoras esa relación con Dios? ¿Qué tanto te interesa estar bien con Dios? Bueno, si tú ves que hay pecados insignificantes o peor aún, que esa relación con Dios es insignificante, seguramente te vas a poder acomodar a algunos pecados. Pero ojalá que no sea el caso, ¿cierto? Que entendamos que el pecado es pecado, que cualquier cosa que hayas pensado, que hayas dicho, que hayas hecho, es grave, porque nosotros creo que ya hemos dimensionado los pecados. El matar, no, ese pecado es gravísimo. Pero decir mentiras, no, José, ¿sabes? Eso no es tan grave. Bueno, le fallaste a Dios. Una mentira es violar los mandamientos de Dios. Entonces, si lo entendemos y te importa estar en comunión con Dios, vas a darte cuenta que sí, todo el pecado es grave porque rompe nuestra comunión con Dios. Por esto, cuando pecas, te sientes mal. Y bueno, ojalá que así sea de alguna manera, ¿cierto? No para que te sientas mal o, ¿cierto? O estés sufriendo. No, 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 no. Es pensando en el buen sentido. Porque el sentirnos mal nos está ayudando a, uy, sí, esto no, con el pecado no se juega. Pero, ¿sabes? Dicen, no pierdes tu salvación y esto sí es importante tenerlo muy claro. No la pierdes, pero sí pierdes de momento el gozo de tu salvación, ¿cierto? Es decir, es como pues, con mis papás, yo soy hijo de ellos, hice algo malo, algo que no les gustaba, ¿cierto? Algo que sabía que sí definitivamente estaba muy mal. Y pues en ese momento voy a perder ese gozo de, ay, de ser el hijo de mi papá y de mi mamá y de estar bien con ellos y disfrutar esa relación. Se pierde ese gozo, no se pierde la salvación, se pierde ese gozo, esa alegría de, uy, yo soy un hijo de Dios y me estoy comportando como tal. Cuando pecas, dice, no dejas de ser hijo de Dios. Grábate esto en tu corazón.
pero te haces un hijo ¿qué? Desobediente. Por lo tanto, necesitas arreglar cuentas con tu padre a quien has ofendido. Es decir, respondiendo a esa segunda pregunta, ¿qué debo hacer, José, cuando yo peque? Pues sí, arreglar las cosas. En este caso, ¿con quién le hemos fallado? A nuestro padre, ¿cierto? ¿Te preguntas cómo puedes arreglar cuentas con el Señor? Bueno, la respuesta está muy sencilla. En 1 Juan 1:9, y de pronto ya vienen algunos aprendiendo de memoria este versículo, seguramente algunos ya lo han hecho, de pronto algunos están ahí en el proceso, ¿cierto? Pero dice, y bueno, yo ya hice mi parte, mi tarea, y se los cito, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora es un versículo que nos deja ver dos caras de la moneda y las dos son importantes. Una cara es lo que tú debes hacer y la otra cara es lo que Dios hará después de que tú hagas primero tu parte, ¿cierto? Bueno, entonces dice, ahí entonces cuando pecas hay dos cosas que hacer. Primero, tú vas a confesar tus pecados. ¿A quién? A Dios. No hay ningún lugar en la Biblia en donde Dios nos pida o nos enseñe o nos diga que debemos confesar nuestros pecados a una persona, a un sacerdote, a un pastor, a nadie. Dice, es a Dios. Pero segundo, después de confesar esos pecados a Dios, debes confiar en su promesa de perdonar y de limpiar. Y este confiar es algo que viene desde tu corazón, es decir, es algo que tú, sin duda alguna, lo crees y lo vives. No dudas para nada que Dios está haciendo también su parte. Bueno, en relación a la confesión, a esa primera parte hay dos cosas que tomar en cuenta. La primera es que la confesión de nuestros pecados debe ser hecha directamente a Dios, como les dije hace un momento. Y la segunda es que debe ser hecha prontamente, lo más rápido posible, ¿cierto? No dejemos pasar el tiempo porque entre más pasa el tiempo, más va creciendo esa bola de nieve. Debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. ¿Por qué? Porque contra Dios hemos pecado. Estamos fallando, estamos violando sus mandamientos, ¿cierto? Cuando pecamos, desobedecemos la ley de Dios. Imagínense, menospreciamos la autoridad de Dios, es decir, le estamos diciendo a Dios, a mí no me interesa mucho que tú seas mi Señor. Yo no quiero que tú seas la autoridad suprema en mi vida. Yo quiero hacer las cosas a mi manera o me estoy rebelando contra tu autoridad, ¿cierto? Y por ende nos apartamos de la santidad de Dios. Es decir, si Dios es santo, sin pecado, sin mancha, finalmente cuando tú pecas te estás apartando de esa santidad. Y herimos con ingratitud el amor de Dios. Imagínate esto, ¿cierto? Saber que Jesús entregó su vida por ti, pensando en cada uno de los pecados que tú has cometido y cometerás hasta el último día de tu vida. Saber que Él lo hizo por amor a ti. Saber que Él te dio el regalo más grande que puedes recibir, que es la vida eterna. Pero saberlo, entenderlo y decir, aún así no me importa pecar. ¿Sabes? Quiero pedirte que me acompañes a Hebreos capítulo 10. Hebreos, si te acuerdas dónde era Santiago, ¿cierto? Ahí casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 10. Y le voy a pedir el favor a Sergio Tafur. Sergio, que nos ayudes leyendo Hebreos 10, versículo 29. Sí, señor. Hebreos 10, ¿qué? 29. 29. Hebreos 10, 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia. Una muy buena pregunta y que viene de la mano con lo que dice el versículo 28, ¿cierto? El que viola la ley de Dios. Y aquí, bueno, obviamente lo podemos aplicar a nuestro tema, lo que estamos hablando esta noche, el que peca, el que viola la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios. Y bueno, son palabras fuertes, verlo de esa manera es algo fuerte, pero es lo que estamos haciendo cuando pecamos, pisotear al Hijo de Dios, es decir, menospreciándolo en
el nivel más alto, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Es decir, esa sangre no me interesa, que me haya limpiado, que haya costado todo eso para mi santificación, no me interesa. Yo quiero pecar deliberadamente, lo voy a hacer. Eso es algo que finalmente nos llevaría a considerar cómo estamos viendo a Jesucristo. Y bueno, finalmente cuando tú valoras a alguien, cuando tú lo aprecias, tú no vas a buscar hacerle daño. Intencionalmente o deliberadamente, no lo vas a hacer. Entonces, por eso estamos viendo aquí que esto es algo grave y es importante. Y nos está no solamente de verdad lastimando, sino que nos está haciendo de verdad rechazar a Dios en algo que no debería estar sucediendo, siendo de verdad esos hijos ingratos y desobedientes. Bueno, dice entonces ahí continuando con nuestra lectura, ¿cierto? Siendo Dios la persona ofendida, nuestra confesión debe ir dirigida directamente a Él. En ninguna parte de la Biblia existe una orden de confesar los pecados al oído de un sacerdote humano. Y bueno, hay un ejemplo, así nos enseña el rey David, ¿cierto? Al arrepentirse de su doble pecado, ¿de qué? Primero adulterio y segundo homicidio, ¿cierto? Él deseó a una mujer y aparte de desearla estuvo con ella, pero después se dio cuenta que ella estaba casada, entonces no fue suficiente con que hubiera estado con esta mujer, que hubiera quedado embarazada, sino que también mandó matar al esposo, homicidio. Pero dice la Biblia que David es un hombre conforme al corazón de Dios en el libro de los Hechos, y qué tremendo poder leer ese versículo después de leer la historia de lo que él hizo, de cómo desobedeció y cómo pecó. Pero lo que vamos a ver es cómo de verdad es un corazón que le lleva a uno a tratar directamente con el pecado como lo debe hacer. Y bueno, ¿qué hizo él? Clamó con angustia a Dios diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esto lo encontramos en el Salmo 51:4. Imagínate, lo repite 2 veces. Contra ti solo he pecado, reconociendo que es un pecado que cometió directamente en contra de Dios. Entonces es algo que nos ayuda realmente a entender si contra Dios estamos fallando, pues ¿a quién le debemos pedir perdón? Pues directamente a Dios. En tal virtud, dice, procedió a confesarse directamente con Dios. Y bueno, en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré. Y después continúa diciendo, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? A un sacerdote, a un amigo. No. Confesaré mis transgresiones a Jehová, a Dios. Porque esa era el que le estaba fallando. Y esa era el que le debemos pedir perdón cada vez que cometemos un pecado. Claro está, obviamente que cuando se le ofende a alguien más, ¿cierto? Porque es muy probable, hay que confesarle también a él, a esa persona, la falta cometida. Y vamos a buscar Mateo capítulo 5, capítulo 5, Mateo 5, versículos 23 y 24. Y bueno, dice a continuación, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, es decir, si te vas a acercar a Dios, dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, sabes que le fallaste a esa persona y tiene algo con razón contra ti, ¿qué debemos hacer? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, es decir, espérate un momento y no sigas adelante y anda, reconcíliate que primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, es decir, sí, es importante arreglar las cosas también con esa persona. ¿Cómo podemos decir que estamos bien con Dios y estamos mal con alguien que está a nuestro alrededor? No tiene sentido, ¿cierto? Y es lo que Dios nos está enseñando. Pero en Santiago 5:16 también nos ayuda a entender muy bien esta verdad. Santiago 5:16, ahí después de Hebreos, si te acuerdas. Y dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, podríamos coger este versículo y malinterpretarlo, ¿cierto? Cuando dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, ay, José, mira que sí en la Biblia dice que hay que confesar los pecados a otras personas. No, si leemos dentro del contexto, lo que está hablando aquí precisamente es qué pasa cuando yo le fallo a otra persona, a otro hermano en la fe. Es el momento de llegarle a ese hermano y confesarle ese pecado, es decir, decirle y reconocer, mira, yo sé que te fallé e hice mal contra ti y por eso quiero arreglar las cosas contigo, ¿cierto? Dice, y orad unos por otros para que seáis sanados, ¿cierto? Es decir, realmente para arreglar las cosas. Pero el contexto de lo que estamos viendo aquí en Santiago es cómo cuando tú le fallas a alguien, Dios te anima y te pide que te acerques a esa persona con la intención no de agravar la cosa, ¿cierto? No de caerle otra vez encima, sino, mira, arreglemos esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿cierto? En algunas ocasiones seremos nosotros, en algunas ocasiones será la otra persona, pero siempre estaremos para arreglar las cosas, ¿cierto? En tales casos, como dice ahí, en tales casos, perdón, procede no solo la confesión a Dios, sino también la reconciliación con el hermano. Pero siempre es necesaria una confesión directa a Dios. Primero le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos delante de Dios y aún después podemos arreglar las cosas con esa persona a quien hemos ofendido. Pero además de ser hecha directamente a Dios, la confesión de nuestros pecados debe ser hecha lo más pronto posible, como lo veíamos hace un instante, tan pronto como eres consciente de haber ofendido a Dios. En ese mismo instante debes detenerte para confesarle el pecado cometido. Es decir, puede que en ese instante, ¿cierto? De verdad fue muy difícil, se te subió todo a la cabeza, dijiste cosas que no, de pronto ni siquiera las estabas pensando, te dejaste llevar por la rabia, por el mal genio, pero ya después pasó un tiempito y la cabeza ya estaba fría, ya se calmó y sentada dices, ah, yo creo que la embarré, hice mal y fallé, le fallé a Dios y ahí automáticamente te agachas y le pides perdón a Dios. Y aún si lo hiciste con otra persona, vas y la buscas, ya con esa cabeza fría, calmado, ¿cierto? Y le dices, mira, hice algo que no estaba bien, te dije palabras que te lastimaron y te quiero pedir perdón. Tan pronto como eres consciente de haber ofendido a Dios, en ese mismo instante debes detenerte para confesarle el pecado cometido. Porque como dice, cualquier pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y bueno, leíamos Isaías en la lección pasada y aquí lo vamos a recordar. Simplemente Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades, es decir, vuestros pecados, han hecho división, se rompe esa comunión entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y veíamos que no significaba que Dios perdiera la capacidad de oír, sino que nuestro pecado ponía una barrera para que esa oración llegara delante de Dios. No debes permitir que tal condición de separación continúe, ¿cierto? No debes permitir eso. Continúe ni un momento más y no es necesario que continúe. ¿Puede ser restaurado a una vida de comunión con Dios? Bueno, ¿qué dice 1 Juan 1:9? Ahí recordándolo otra vez. Si confesamos nuestros pecados, si hacemos nuestra parte, ¿qué hace Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, después de haber confesado tus pecados al Señor, debes ¿qué? Confiar plenamente en su promesa. Debes aceptar por fe el hecho de tu perdón y limpieza. Y sabiendo que Dios no miente, debes tener por cierto que te ha cumplido su promesa y debes darle gracias por ello. La seguridad de tu perdón no depende del testimonio de tus sentimientos. Estos son muy cambiadizos. Tu seguridad depende del testimonio de la palabra de Dios, porque esta nunca cambia y es objetiva, ¿cierto? Y si de pronto pecaste, le fallaste a Dios y ese sentimiento de vergüenza y de desaliento, como lo leímos hace un instante, te lleva a decir, no, yo no merezco el perdón de Dios. Y es verdad, no merecemos el perdón de Dios, ¿cierto? Pero lo más bonito es que Dios nos lo da, nos da ese perdón.
Y es entonces ahí cuando tú tienes que tomar la decisión de no dejarte llevar por tus sentimientos, por tu sentimiento de culpa y decir, no, pero es que yo ya hice mi parte. Y yo de verdad de corazón le clamé y le rogué a Dios para que me perdonara. Y entonces ahí tú dices, yo sé que Dios no miente, porque creo que a ninguno de nosotros se nos vendría en la cabeza pensar que Dios miente. Pero sabes, esto es algo en lo que de verdad, de corazón, tú debes creerlo y vivirlo. Y reconocer que cuando le pidas perdón a Dios, Él automáticamente, de verdad, sin prejuicios, te va a perdonar. Yo no sé si has tenido la oportunidad recientemente o hace un tiempo atrás de estar cerca de un niño de pronto menor de 8 añitos, de 7 añitos, y hiciste algo que no estaba bien con ese niño. Mira, ese niño tú automáticamente le pides perdón de una manera automática, instantánea, te dice te perdono. Y ese perdón de verdad que es real porque no tiene nada en contra tuya, no cambia la cara, puede seguir jugando contigo como de verdad ni siquiera no lo hubiéramos imaginado y aún ni lo mereceríamos. Pero un adulto es diferente y por eso yo creo que algunas veces nos cuesta entender cómo es el perdón de Dios, cómo es de fiel Él. Porque hay veces le pedimos perdón a un adulto y pueden pasar días, meses o años. No, mentiras, no sé, ojalá que no, ¿cierto? En que esa persona diga, bueno, como que sí, como que ya te perdoné. De pronto a esa persona les cuesta perdonar, pero es diferente con Dios y es lo que te quiero llevar a pensar y entender. Míralo con los ojos de Dios y confía en su palabra porque Él te lo promete y así lo hará. Él nunca te va a fallar. Por el favor inmerecido, por eso les decía, no lo merecemos, pero es un favor inmerecido que Dios nos hace. De Dios hay perdón y limpieza. ¿Para quién? Para el creyente que confiesa y confía. Dos cosas, confiesas y confías. Pero esto no debe ser motivo para conformarnos con una vida de continuas caídas y restauraciones. Y perdona, aquí voy a utilizar una frase muy común que pues yo crecí con esa frase. El que peca y reza, empata. De pronto te acuerdas tú, de pronto no te tocó esa frase, ¿cierto? De pronto te gustan mucho las películas de acción, entonces aquí podemos pensar en un James Bond que dice que tengo licencia para matar. Y aquí es como que, no, yo tengo este versículo de primera de Juan 1:9, José me lo aprendí de memoria, me lo sé con puntos y comas, todo perfecto. Entonces yo sé que yo peco, pero pues le pido perdón a Dios y ahí voy a seguir así, una y otra vez. Estoy jugando, ¿cierto? A que peco y entonces pido perdón y empaté, y ¿cierto? Entonces ya no. La idea no es esa, la idea es que de verdad el pecado cada vez esté más lejos de nosotros. Ese es el anhelo de Dios, por eso Él envió a su Hijo Jesucristo, no solo para que nos diera la salvación, sino también como vimos esa vida nueva, ahora caminando con Él. Entonces no debemos conformarnos con una vida de continuas caídas y restauraciones. De ninguna manera. Dios tiene para nosotros algo mucho mejor. ¿Lo quieres disfrutar? Pues ojalá que sí. Y como nos dice Proverbios 4:18, la senda, el camino de los justos, de los que ahora somos hijos de Dios, es como una ilustración, la luz de la aurora, hablando de ese amanecer. ¿Y cómo es ese amanecer? Que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta el mediodía, que uno ve ese sol brillando, ¿cierto? En su mayor, como alumbra, como calienta. Y dice que nuestro camino debe ser así, ¿cierto? Como la luz de la aurora. Sí, seguramente cuando recibimos a Cristo en ese momento, hasta ahora estaba empezando nuestra vida a alumbrar, pero debemos llegar hasta ese punto en que ahora es perfecto, es decir, nos parecemos mucho más a Jesucristo. Entonces no nos conformemos con que hoy ya vamos mejor que ayer. No, ahora pensemos en que mañana incluso ojalá seamos mejores que hoy. Y en las próximas lecciones hablaremos de esta vida cristiana en continuo crecimiento, ¿cierto? Consideraremos las disciplinas, y esta palabra va a ser bien bonita, de una vida de victoria y de gozoso servicio en el Señor. Pero bueno, será lo que trataremos después de culminar nuestra lección número 4. Y bueno, ¿cómo les fue con el cuestionario? ¿Bien?
Bueno, vamos a responder las preguntas. Si la tienes con lápiz mejor, por si de pronto tienes que borrar y corregir algo. Pero entonces dice, ¿la victoria sobre la tentación es automática? Y bueno, ya vimos que no. Muy bien, ahí veo que todos, algunos con la carita van diciendo que no. Y así es, no es automática, no es de la noche a la mañana. Y saben, yo creo que incluso esto es algo que Dios permite en nuestra vida, porque yo creo que si fuera automática, después del tiempo nos olvidaríamos muy fácil de Dios y de la necesidad tan grande que tenemos de Él. Y por eso yo creo que nuestro caminar con Dios es un proceso que toma toda la vida, porque nos va a ayudar a entender que toda la vida lo necesitamos, porque entre más nos alejemos de Él, más susceptibles o sensibles vamos a dejar a ser de dejarnos llevar por esa concupiscencia. Ya te lo aprendiste, ¿cierto? Ya aprendieron esa palabra esta noche. ¿Qué es lo que no nos ayuda en nuestra lucha contra la tentación? Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras propias concupiscencias. ¿Qué texto bíblico enseña esta verdad? Santiago 1:14, como lo vimos hace un instante. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿Dios nos quitó la naturaleza pecaminosa? No. Y bueno, no solamente lo respondemos acá, sino estoy seguro que con convicción sabemos que adentro de nosotros hay algo que nos está jalando, y es esa naturaleza pecaminosa. En virtud de que todavía conservamos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué es lo que nunca debemos hacer? Bueno, no debemos confiar nunca en nuestra propia capacidad para resistir la tentación. No, nunca confiamos porque no tenemos esa capacidad. ¿Esta es una lección muy fácil de aprender? No, y ya entendimos por el contexto, es porque implica realmente el darnos cuenta que el pecado está a la vuelta de la esquina y tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso es que es difícil. Cuando un creyente comete pecado, es probable que el diablo le acuse de no ser salvo. Pero entonces, como dice a continuación, ¿por qué no debemos hacer caso de las acusaciones del diablo? Porque según Juan 8:44, el diablo es mentiroso, es padre de mentira y no hay verdad en él. No le vamos a creer a alguien mentiroso. ¿Hay pecados insignificantes? No, claro que no. Porque lo que dice la siguiente pregunta, cualquier pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Y es grave que se rompa nuestra comunión con Dios. Es gravísimo y lo debemos ver siempre de esa manera. Aunque el creyente no pierde su salvación cuando peca, sí pierde de momento ese gozo, ¿cierto? El gozo de su salvación. No nos sentimos felices y alegres porque estamos haciendo lo malo. ¿Qué texto bíblico nos enseña cómo arreglar cuentas con Dios cuando hemos pecado? Bueno, el que nos vamos a memorizar. Primera de Juan 1:9. ¿Ya aprendiste de memoria este texto? De pronto sí, de pronto no. Tranquilos, no importa. La idea es que dentro de 8 días lo estaremos repasando. De acuerdo con Primera de Juan 1:9, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Bueno, debemos confesar nuestros pecados a Dios y confiar en su promesa de perdonar y limpiarnos. En relación con la confesión de nuestros pecados, ¿cuáles son las dos cosas que debemos tomar en cuenta? Bueno, primero, que la confesión de los pecados debe ser hecha directamente, ¿a quién? A Dios, directamente a Dios. Y segundo, que debe ser hecha prontamente, lo más rápido posible en cuanto tú eres consciente de ese pecado. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios? Bueno, sencillo, porque contra Dios hemos pecado. Es a Él al que le estamos fallando. Contra Dios hemos pecado. ¿Existe en la Biblia alguna orden de confesar nuestros pecados al oído de un sacerdote humano? No, ni siquiera en el Antiguo Testamento, cuando estaban esos sacerdotes que entraban en el templo, en el tabernáculo, no, nada. Ellos entraban y no tenían que el pueblo acercarse a estos hombres para pedir perdón por sus pecados. No era así en ningún lugar de la Biblia. Si has ofendido a un prójimo, además de confesar tu pecado directamente a Dios, ¿qué más deberíamos hacer? Debo confesarle también a Él la falta cometida, y ese confesar implica también tener el deseo de restaurar, de arreglar las cosas. ¿Qué tan pronto debes confesar tus pecados a Dios? Tan pronto como soy consciente de haberlo ofendido. Después de haber confesado tus pecados directamente a Dios, ¿qué más debes hacer? Bueno, debo confiar plenamente en su promesa. Debo aceptar por fe
el hecho de mi perdón y limpieza, y debo tener por cierto que me ha cumplido su promesa, y debo darle gracias por ello, ¿cierto? Porque es un favor inmerecido. Y bueno, ¿de qué depende la seguridad de tu perdón? Primero, pues no depende del testimonio de mis sentimientos, porque son cambiadizos y me van a llevar a de pronto a pensar algo que no es. Depende del testimonio de la palabra de Dios, es decir, depende de lo que Dios te ha enseñado en la Biblia. Y eso es tener fe, ¿sabes? Es leer la Biblia, creerla y vivirla. Eso es la fe que Dios espera de cada uno de nosotros. No es una fe ciega, es una fe basada en promesas reales escritas por Dios en su palabra. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí nos quedan 5 minuticos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Silencio total. El silencio, bueno, ¿será que Te hago una entendieron? pregunta. Dale, Verónica. Por lo menos, o sea, tengo una situación de un familiar que es salvo, gracias a Dios, pero está en pecado. Y él me dice, yo ya soy salvo, yo ya soy salvo, no pierdo la salvación, no me pasa nada. ¿Cómo puedo yo, como familiar, hacerle entender de que no pierde la salvación, pero que es un hijo desobediente? Entonces él me pregunta a mí, pues sería un hijo desobediente, pero pues no pierdo la salvación, no me va a pasar nada más. ¿Cómo le hago entender de que no es solamente que no, o sea, no se pierde la salvación, pero sí trae consecuencias eternas? ¿Cómo puedo manejar esa situación? Bueno, Verónica, es una muy buena pregunta y pues honestamente yo creo que humanamente es muy difícil porque es algo que es entre esa persona y Dios, es decir, es algo que está en nuestro corazón, ¿cierto? Como, o sea, el hecho, por ejemplo, que cada uno de ustedes esta noche esté aquí es porque de corazón lo han decidido, ¿cierto? Voluntariamente. Sí, obviamente hay algo que podríamos hacer. Uno, primero, orar por esa persona porque aún en Santiago lo vimos ahorita, estuvimos muy cerquita, pero dice que la oración del justo puede mucho. Es decir, esa oración de verdad es poderosa para que Dios obre en el corazón de esa persona, ¿cierto? Y pues bueno, si de pronto uno ve que la persona le abre a uno la posibilidad, es decir, no que nosotros nos metamos a las malas, pero como que la persona nos da esa puerta abierta para poderle hablar, pues también tenemos que entender que la palabra de Dios es esa espada, ¿cierto? Es decir, vamos a utilizar la espada de Dios, no nuestras palabras, porque de pronto vamos a decir cosas que, uy, que no son, ¿cierto? Y bueno, ahí me hiciste pensar en un versículo, si quieren lo buscamos. Ya les digo dónde está. Cuando una parábola que Jesús enseñó súper bonito en Mateo 25, ya me ubiqué, Mateo 25. Dice el versículo 21, Mateo 25, 21. Y bueno, ahí vemos pues el contexto, la parábola de los talentos, ¿cierto? Es decir, todo eso que Dios nos da para que lo usemos, para que como hijos, mejor dicho, le saquemos el jugo a ese privilegio de ser hijos de Dios. Pero en el versículo 21 nos deja ver un poquito como cuáles pueden ser las consecuencias si no hicimos nada como hijos de Dios. Es decir, si perdimos el tiempo, como que nos quedamos, mejor dicho, neutralizados, viviendo una vida de pecado. Dice en el versículo 21, y su Señor le dijo, es decir, pensemos en Dios hablándonos a nosotros, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y bueno, esto es ver la parte positiva, ¿cierto? De como hijos de Dios obedientes, esto es lo que Dios nos estaría diciendo cuando nos presentemos delante de Él, ¿cierto? Bien, buen siervo y fiel, qué bonito que Dios de verdad nos diga esas palabras.
Yo creo que nos pega mucho. Y bueno, aquí como les digo, estamos viendo la parte positiva. Pero entonces después dice, en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es decir, yo lo enterré, yo no hice nada como hijo tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Cierto? Entonces le está diciendo, mire, si usted sabía cómo soy yo, ¿por qué no se puso pila, cierto? Entonces, bueno, ahí es pensar un poquito cómo esas palabras pueden ser fuertes hacia nosotros. Siervo malo y negligente. Y qué triste, bueno, que pasara eso, ¿cierto? Que tuviéramos que entrar avergonzados delante de Dios, es decir, como hijos, entrar, ¿cierto? Al cielo, pero sabiendo que desperdiciamos nuestra vida. Entonces, bueno, ahí pienso un poquito como en ese contexto. Obviamente, esta parábola nos enseña muchas otras cosas más, Verónica, pero sí nos ayuda a ver la realidad de lo que puede ser nuestro mal testimonio como hijos de Dios. Bien, listo. Veo que Leonardo y Juan Guillermo tienen la mano levantada. Dale, Leo, y después Juan Guillermo. Ay, ¿ahí me escuchas? Sí, te ¿Ahí me oímos. escuchan? Sí, Bueno, señor. yo quería decir que, pues, digamos, a mí me ha pasado algo personal, como les decía la vez pasada. Yo tuve mucho tiempo tratando de ser ateo, apoyarme en artículos, todo. Digamos que en la parte de pecados, pues no voy a decir que no peco, pero digamos que siento que Dios me está trabajando mucho. Pero te quería preguntar, José, ¿uno cómo hace cuando a veces, digamos, dejo de creer en cosas de Dios que Dani me decía que igual, eso es como no creer en todo? Con eso me refiero a un ejemplo. Yo no creo mucho en el paraíso de más allá, sino que ya cada un cambio es un paraíso. Pero digamos, a veces le dicen a uno, bueno, es que cuando tú no crees en todo, también vas a tener una ruptura al estar con Dios. No sé si me hago entender. Freddy, ¿me ayudas? Hay un momentico. Pues escuchando a Leonardo, lo que O sea, no voy a decir que decía, no creen todo, pero hay cosas que, un ejemplo, lo de Adán y Eva. Uno todavía, yo todavía voy más por lo que evolucionaron, entonces como que cosas de esas me hace todavía como dudar a veces. No les voy a decir que siempre porque me ha servido mucho lo que dicen, bueno, tú cuando te subes en un avión revisas si el piloto sabe o no, uno no revisa, pero igual a veces vuelve eso y a mí me dicen que eso me genera también una brecha en la relación con Dios. Entonces, como que hay uno cómo puede manejar eso, qué tan malo es por más de que uno no esté tratando de pecar, de llevar sus palabras, la palabra y eso. pues mira, mientras tú hablas ahí como que vienen varios principios pues bíblicos, ¿no? A veces no el versículo exacto, pero por ejemplo, uh, una de los principios bíblicos es que cuando tú crees en Cristo, porque dice Romanos que la fe es por el oír, ¿cierto? Y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Y bueno, hay otros versículos que hablan de que la palabra de Dios es perfecta, bueno, y que está escrita en los cielos. Lo que te quiero decir es, y siempre lo hemos dicho como iglesia, la Biblia no es un buffet, ¿entiendes? No es que yo creo en algunas cosas y en otras no. Y sé que es un proceso, ¿entiendes? No, por supuesto, eso no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero tu fe fue un día basada en qué? ¿Por qué crees en el Evangelio? Porque alguien te expuso la Biblia, ¿ves? Y en la medida que tú pases Sí. tiempo en la palabra de Dios, y Dios te va dando ese convencimiento, esa convicción, vas a aprender a creerle al Señor, ¿no? Y pues digamos que ese es un proceso que lleva tiempo, Leonardo. No es de la noche O a la sea, que mañana. es algo más de tiempo que, digamos, que de trabajo, o sea, pues de, digamos, va de la mano con el trabajo que estamos haciendo para cosas como las que yo estoy viendo se vayan superando. Sí, y mira que a veces ni siquiera hay que entender, sino que creer, ¿me entiendes? Hay versículos que uno después de mucho tiempo pasa por ahí y, y no los entiendo, muchos. Eh, Ok.
pero los creo, ¿entiendes? Entonces es tener una actitud, un corazón dispuesto a creerle a Dios y Dios va obrando ahí en nuestro corazón, ¿me entiendes? Así no lo entiendas, lo que dices ahorita, ¿no? Entiendo. Sí, es eso. José, no sé. No, Dale un bien, giro por ahí. Freddy. Incluso de pronto para que tomes nota, Leo, te quiero regalar dos versículos. Uno es 2 Timoteo 3:16. Te lo voy a leer, pero tranquilo, después si quieres lo miras con calma en tu casita. Pero presta mucha atención porque dice lo siguiente, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si tú lees solo este pedacito, ¿No me dices que sí? 2 de Timoteo 3:16, segunda de Sí, Timoteo sí. 3:16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y bueno, dice que toda, eso significa que desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero también significa que toda, es decir, cada palabra, cada coma, cada tilde, es inspirada por Dios, es decir, es Dios mismo dictándola. No creer una parte de la palabra de Dios sería decir Dios es mentiroso. Dios aquí se equivocó y la embarró y no. A Dios se le olvidó, por ejemplo, decir que nosotros venimos del mono y hemos evolucionado, ¿cierto? Incluso ahí es cuando tú vas a tomar también una decisión, Leo, en qué vas a creer y por qué vas a creer en eso. Si vas a creer en una teoría, si vas a creer en la palabra de Dios que está comprobada, ¿cierto? Entonces, Sí. presta mucha atención. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero como te lo dijo Freddy, la pregunta yo te la hago a ti. ¿Tú crees en este versículo? Porque si tú lo crees, tú no vas a dudar en absoluto en nada de lo que está escrito en la Biblia. Si dudas de algo que está escrito en la Biblia, es porque tú no crees que toda la escritura es inspirada por Dios. Y bueno, obviamente eso sería grave porque estaríamos diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero te quiero mostrar un ejemplo real, algo que sucedió, ¿cierto? En Marcos, para que tomes nota también, capítulo 12, el versículo 24. Marcos, eh, ¿qué? 12:24. Y bueno, básicamente dice que se le acercaron unos hombres a Jesucristo, ¿cierto? Con el fin de, pues, de hacerlo caer, de tentarlo, ¿cierto? Puedes leer todo el contexto desde el versículo 18, pero por tiempo te voy a leer solamente lo que Jesús responde en el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y lo que te quiero decir, Leo, básicamente es que nosotros generalmente cometemos errores en nuestra vida porque estamos ignorando la palabra de Dios y el poder que Él tiene. Si nosotros siguiéramos el manual para nuestros matrimonios, como papás, como empleados, según lo que dice la Biblia, ¿sabes qué, Leo? Nosotros nunca erraríamos, nunca cometeríamos ningún error, nunca fallaríamos, porque la Biblia es un libro perfecto, que todo lo que dice se puede vivir y si lo vives, nunca te va a ir mal. Pero erramos porque ignoramos la Biblia, porque no la tenemos en cuenta, porque de pronto queremos creer más bien lo que escribió una persona que de pronto suena como hasta chévere, Sí. pero la idea es que en la medida que tú quieras vivir una vida cada vez con menos errores, te debes ajustar a lo que la Sí, palabra de Dios enseña. O si no, mira, ¿por qué me ha ido mal en mi matrimonio, Leo? Te lo digo, porque he ignorado la palabra de Dios. ¿Y por qué me ha ido bien? Las veces que me ha ido bien, porque lo he hecho como la Biblia enseña. Entonces, pues te lo digo de primera mano, Leo. Yo sé que a uno le va mal cuando ignora la Biblia. Entonces, pues ahí te animo básicamente de verdad a de corazón tomar esa decisión de si vas a creer que la Biblia es la palabra de Dios y si vas a poner tus ojos en este libro y no ignorarlo. Dale, Juan Guillermo, por tiempo, porque ya me da pena con el grupo. muchas gracias a todos. No, Leo. Bueno, José, pues yo quería comentar algo de la pregunta de mi compañera Verónica, que decía que pues su familiar era salvo, pero pues que vivía en pecado, ¿sí? Entonces me hacía recordar a la enseñanza que ayer nos dio José en la iglesia, que pues que Dios se toma su tiempo para preparar nuestro plan, ¿no? Y sí, Él lo archiva.
Y el día que lleguemos al cielo, pues vamos a llegar a rendirle cuentas a Él, ¿no? Y ahí nos va a mostrar el plan que tenía preparados para nosotros, pero nosotros, como vivimos en pecado y lo dejamos a un lado, pues no vamos a vivir los propósitos de Él, ¿no? Entonces, su plan lo vamos a dejar a un lado. Entonces, Dios, mira, o sea, yo nunca viví eso, donde, o sea, ¿por qué no lo viví? Pues es que tú decidiste dejarme a un lado y pues no viviste mi propósito, viviste lo que tú querías. Entonces, pues ese sería un ejemplo, pues, que me parece excelente para que, pues, se lo plantees a tu familiar, Vero. Y con respecto a lo que decía mi compañero Leonardo, eh, hay algo que te quiero decir y es que a veces nosotros queremos creer en cosas que escribió tal persona o creer en nosotros, que eso nos parece cierto, que eso nos parece que sí es así, pero hay algo muy claro y es que todo lo que escribieron los hombres, todo lo que escribieron aquellos autores que alguna vez creímos, son especulaciones de la vida, son puras especulaciones, más la palabra de Dios es revelación y es totalmente cierta y verídica. Como decía José, si la aplicamos en nuestra vida, pues viviremos de acuerdo a los propósitos de Dios y todo nos saldrá bien. Obviamente no quiere decir que sea perfecto nuestro camino, porque esta vida es una prueba y un encargo también, pero con anestesia, con Dios, y sin anestesia, sin Dios. Entonces era eso lo que quería comentar. Muy bien, Juan Guillermo, muchas gracias ahí Muchas por gracias. lo que nos compartes, porque bueno, es bonito finalmente de verdad podernos animar unos a otros, y es lo que la Biblia dice, ¿no? Es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, bueno, ahí le hablaste a Verónica, a Leo, pero chévere. Y sí, me hiciste pensar en cómo Dios tiene una mansión preparada para nosotros y hay veces nosotros preferimos vivir en un cuartico sucio, y es algo obviamente que ojalá no nos suceda, ¿cierto? Bueno, por tiempo vamos a terminar esta noche y bueno, quiero básicamente como dos cositas ahí recordarles. El próximo lunes lo que estaremos haciendo, pues vamos a ver el bosquejo